¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Muchas gracias por estar con nosotros en este segmento de información útil en el cual documentamos hechos de la vida pública con el propósito de que tengamos más elementos informativos para tratar de comprender con mayor claridad lo que sucede en nuestro entorno. Uno de los asuntos que a todos nos inquieta de manera permanente es el asunto de la seguridad pública. Y sobre eso, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía periódicamente hace mediciones sobre la percepción de los ciudadanos en todo el país. Y los números son muy concretos y nos dicen que ha habido avances, aunque lentos, ha habido avances claros en los últimos años. Las estadísticas son el mejor parámetro para medir cómo evolucionan algunos fenómenos sociales. Y en lo que corresponde a la percepción de inseguridad de la población, que cada 3 meses y año con año desde 2016 mide el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los datos reflejan que entre 2019, el primer año completo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y el 2024, el último año de su mandato y en el que inició su gestión la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hubo una disminución de 11 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad de los mexicanos. En diciembre del 2019, la media nacional en la percepción de inseguridad de los mexicanos era de 72,9%. Personas de 18 años y mayores que no se sentían seguras en sus ciudades. Esto según la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI en 25,500 hogares de 70 ciudades del país. 5 años después, en la encuesta llevada a cabo en 27,130 hogares de 91 ciudades de la República, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró que en diciembre del 2024 la percepción de inseguridad en promedio había bajado al 61,7%. Esta medición nos dice que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo una disminución de 11 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad de los mexicanos. Un dato muy relevante es que en ese mismo periodo, la entidad que mostró más avances en la disminución de la percepción de inseguridad de sus habitantes fue la Ciudad de México, gobernada entre 2018 y 2024 por la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, quien ahora es la presidenta de la República y encabeza la lucha contra la inseguridad y la delincuencia en todo el país. Vemos en la diapositiva número 4 estos porcentajes que se pueden constatar y contrastar. La percepción de inseguridad que expresan los ciudadanos del país en encuestas muy robustas de más de 20,000 entrevistas en toda la República, nos dicen que en 2019 la media nacional de percepción de inseguridad entre los mexicanos era de 72,9%, es decir, en 2019 72, casi 73 ciudadanos no se sentían seguros en las ciudades donde vivían. En el 2023, la media nacional de percepción de inseguridad fue de 59,1% y en el 2024 la variación es pequeña y es del 61,7%. Todos estos datos corresponden a encuestas nacionales de seguridad pública urbana realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, correspondientes a los meses de diciembre del 2019, diciembre del 2023 y diciembre del 2024. Como ustedes pueden ver los datos en pantalla, ahí está claramente reflejada la disminución en esta percepción de miedo, de inseguridad que los ciudadanos que viven en 91 ciudades de la República sentían con respecto al clima en sus respectivas comunidades. Bueno, ¿cuáles son los municipios con más percepción de inseguridad y cómo se ha movido esa percepción
Primero, entre el 2023 y el 2024 y también entre el 2019 y el 2024. Es muy importante resaltar que los focos de interés y preocupación por los incrementos de percepción de inseguridad en las ciudades del país tuvo algunos cambios entre diciembre del 2023 y diciembre del 2024. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en 2023 era la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, la que tenía la más alta percepción de inseguridad, con un impresionante 96.4%. Eso en el 2023. En diciembre del 2024, ese poco honroso primer lugar lo asumió la ciudad de Villahermosa, Tabasco, que no aparecía entre las 6 primeras ciudades con más alta percepción de inseguridad y aparece con un registro negativo de 95.3%. Fresnillo, Zacatecas, bajó del primer lugar en 2023 al tercer lugar en 2024. Hay ciudades que siguen apareciendo en la lista de las 6 urbanizaciones del país en las cuales sus habitantes se sienten más inseguras, como son los casos de Fresnillo, Zacatecas y Uruapan, Michoacán, que aparecen siempre en esta lista de las ciudades con más percepción de inseguridad. Y se incorporó a esta lista del miedo en 2024 la ciudad de Culiacán, Sinaloa, pero dejaron de aparecer en esta lista Naucalpan de Juárez y Ecatepec, 2 ciudades del Estado de México. Cuando observamos a una mayor distancia las ciudades en las cuales la población ha expresado que tiene miedo, vemos algunos cambios significativos. Vamos a la diapositiva número 8. En esta diapositiva número 8 vemos ilustrado gráficamente los nombres y los porcentajes de las ciudades que tenían mayor percepción de inseguridad en diciembre de 2023 comparados con diciembre del 2024. Ahí vemos, por ejemplo, que en el 2023 Fresnillo, Zacatecas, tenía un porcentaje de 96.4% de percepción de inseguridad. En segundo lugar, Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, Uruapan, Michoacán, Ecatepec, también en el Estado de México, Zacatecas, la capital del estado del mismo nombre, y Cuernavaca, Morelos. Y vemos cómo cambia el panorama de diciembre del 2023 a diciembre del 2024. Villahermosa irrumpe en primer lugar como la ciudad del país con mayor percepción de inseguridad, con un 95.3%. Uruapan del tercer lugar sube al segundo lugar con un 92.5%. Fresnillo, que aparecía en primer lugar en diciembre del 23, baja al tercer lugar en diciembre del 24 con un 90.9%. Algo avanzó en Fresnillo el combate a la delincuencia para que haya habido ese descenso. Por ejemplo, irrumpe Culiacán, Sinaloa. Usted sabe que en este momento tienen muchos problemas por la guerra entre las dos bandas delictivas de narcotraficantes que predominan en el estado de Sinaloa, los Chapitos y los Mayitos. Bueno, pues esa guerra llevó a Culiacán a convertirse en diciembre del 2024 en la cuarta ciudad del país donde sus habitantes se sienten más inseguros. Aparece en quinto lugar Tuxtla Gutiérrez, que no estaba en el 2023, y también aparece Tapachula, Chiapas, que no estaba en el 2023. Pero si nos vamos a la diapositiva 9, nos vamos a regresar un poco hasta el primer año completo del gobierno de López Obrador. En ese primer año completo del gobierno de López Obrador, fíjese usted qué curioso. Puebla aparecía como la ciudad más insegura de la República, por lo menos en la percepción de sus habitantes. 92.7% de los habitantes de Puebla decían en diciembre del 2019 que percibían una muy elevada inseguridad en su ciudad. Y lo curioso es que del 2019, cuando Puebla aparece en primer lugar,
al 2024 ya no aparece ni siquiera en la lista de las 6 ciudades presumiblemente más inseguras. En segundo lugar, en el 2019 estaba Tapachula, Chiapas, que como vemos en el 2024 aparece en sexto lugar. Ecatepec, en el Estado de México, desaparece por completo de la lista del 2024. Uruapan, por desgracia, que aparecía en el lugar número 4 entre las ciudades más inseguras en el 19, sube al segundo lugar en el 2024. Fresnillo, Zacatecas, que era quinto lugar en el 2019, aparece como tercer lugar en el 2024. Y Tlanepantla, Estado de México, que era sexto lugar en el 2019, ya no aparece en la lista de las 6 ciudades más inseguras en el 2024. Vemos ahí la lista: Villahermosa, Uruapan, Fresnillo, Culiacán, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Chiapas. Llama mucho la atención que en el 2024 hay dos ciudades de Chiapas entre las 6 primeras en donde la gente se siente más insegura, y son los casos de Tuxtla Gutiérrez con el 90.6% y Tapachula, Chiapas con el 90.1%. Bueno, vámonos al extremo opuesto. En la lista de las 6 ciudades que sus habitantes consideran más seguras, ocupan un lugar especial, escuche usted, San Pedro Garza García, Nuevo León, que es el municipio más rico de Latinoamérica. En San Pedro Garza García es donde vive la gente más rica de México y la más rica de todo el continente. Y bueno, con los recursos suficientes para que San Pedro Garza García sea un lugar bien vigilado y esté ubicado como el municipio más seguro de la República a juicio de sus habitantes. Luego, también tiene un lugar especial la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México y Los Cabos en Baja California Sur. En la medición de diciembre del 2024, Piedras Negras, Coahuila, aparece en segundo lugar con una percepción de inseguridad de la población de apenas 18.7%. 4 puntos por debajo del primer lugar como la ciudad más tranquila del país, que ocupa San Pedro Garza García de Nuevo León, con el 14% de percepción de inseguridad. Saltillo, otra ciudad de Coahuila, aparece en cuarto lugar con una baja percepción de inseguridad del 23%, y llama la atención que en la quinta posición está Los Mochis, Sinaloa, con un 24.6% de percepción de miedo. ¿Por qué llama la atención la situación y la ubicación de Mochis? Porque Mochis está en el mismo estado de Sinaloa, donde Culiacán aparece como la cuarta ciudad más insegura de la República a juicio de sus habitantes. Si tomamos distancia y nos regresamos a 2019, vemos que San Pedro Garza García, Nuevo León, es un caso notable, pues en los últimos 5 años ha registrado la más baja percepción de inseguridad: 18.9% en 2019 y 14% en 2024. Mérida, Yucatán, que aparecía en 2019 como la segunda ciudad del país en la cual sus habitantes se sentían más seguros, salió de la lista de las 6 ciudades más tranquilas del país en 2024, aunque todavía en 2023 la capital de Yucatán estaba en cuarto lugar entre las ciudades más tranquilas del país. Y lo invito a que veamos la diapositiva número 13. En esta diapositiva número 13 vemos el comparativo de diciembre del 2023 con diciembre del 2024. Cómo se mueve la lista de las 6 ciudades reconocidas como más tranquilas y seguras por sus propios habitantes. En el 2023 vemos que la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México aparecía como la más tranquila con el 15.2% de percepción de inseguridad, un porcentaje muy bajo de percepción de inseguridad. Puerto Vallarta, Jalisco, aparecía en el 2023 con el 19.4% de percepción de inseguridad, un lugar muy destacado. Pero en tercer lugar
Piedras Negras, Coahuila, con 20.5% de percepción negativa. Mérida, Yucatán en cuarto lugar con 22.2%. La Paz, Baja California con 22.4% y Los Cabos, Baja California Sur con 23.1%. Esto nos lleva a una observación importante. Algo, algo se está haciendo bien en el estado de Coahuila en materia de seguridad, porque dos de sus ciudades, Piedras Negras y Saltillo, aparecen entre las 6 ciudades donde sus habitantes se sienten más seguros en toda la República. Y también algo bueno están haciendo en Baja California Sur, porque si vemos, por ejemplo, que en 2023, La Paz y Los Cabos, dos ciudades de Baja California Sur, aparecían entre las 6 ciudades más seguras de la República, aunque ya en el 2024 solamente Los Cabos entra a la lista de 6 ciudades más tranquilas de la República, según la observación de sus habitantes. Benito Juárez de la Ciudad de México aparece en tercer lugar en el 2024 y como le decíamos en un principio, Los Mochis, Sinaloa en quinto lugar entre las ciudades más tranquilas a juicio de sus habitantes. Pero vamos a la diapositiva 14 para ver la comparación a mayor distancia. ¿Qué sucedía en 2019 y qué comparativo podemos hacer con 2024? Bueno, lo que desde un principio comentábamos, que los municipios del país con menor percepción de inseguridad en diciembre del 2019 y diciembre del 2024, en esos dos registros que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, San Pedro Garza García, Nuevo León, primer lugar en 2019 y primer lugar en 2024 como el municipio más tranquilo de la República, según sus propios ciudadanos. Luego, vemos, por ejemplo, que Mérida, que aparece segundo como municipio tranquilo en el 2019, ya no está en la lista de los más tranquilos en 2024. San Nicolás de los Garza aparece también como el tercer municipio más tranquilo de la República en 2019, pero 5 años después ya no está entre los 5 municipios donde la gente dice que se siente más segura. Saltillo sí, Saltillo es cuarto lugar en el 2019 y vuelve a aparecer en el cuarto lugar en 2024. Algo bueno está sucediendo en Saltillo para que allí la gente se sienta razonablemente segura. Luego, en el caso de Los Cabos, aparece en quinto lugar en 2019 y vuelve a aparecer en el sexto lugar en el 2024. También no se mueve mucho la percepción de inseguridad, al contrario, baja la percepción de inseguridad en Los Cabos del 2019 del 32.7% al 25.1%. Y en el caso de Yucatán, por ejemplo, en el caso de Piedras Negras, perdón, en el caso de Piedras Negras, el 18.7% de quienes viven en esa ciudad de Coahuila dicen que ahí se sienten seguros o solo el 18.7% se siente inseguro, perdón, solo 18.7% se siente inseguro. Y en San Pedro Garza García, solo el 14.0% dice que le da un poco de miedito vivir ahí. Es decir, la mayoría de la gente considera en estos casos que esas son las ciudades más tranquilas de la República. Todo esto medido en términos de percepción en encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en diciembre del 2019 y diciembre del 2024. Hay un caso que hay que resaltar, que es el caso de la Ciudad de México. Es un caso que por sus propios números destaca. Es el caso más notable entre las 32 entidades del país. ¿Por qué? Porque en el caso de la Ciudad de México, el INEGI mide la percepción de inseguridad en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Usted sabe que Claudia Sheinbaum Pardo fue la jefa de gobierno en el periodo de 2018 a 2024. Y en esa temporalidad hicieron equipo con ella en la estrategia de seguridad Omar García Harfuch, que era titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mismo cargo que ahora ocupa en el gobierno federal, y Ernestina Godoy Ramos,
era la encargada de la Fiscalía General y actualmente es la asesora jurídica de Claudia Sheinbaum en la presidencia. Bueno, el dato notable en la Ciudad de México es que en todas las alcaldías de la Ciudad de México, en las 16, bajaron los índices de percepción de inseguridad. No en todos fueron igual de amplios, pero en todos hubo una disminución, como lo vamos a ver enseguida. Mire usted, vamos a la diapositiva número 17. Aquí tenemos de manera muy concreta la comparación de la percepción de inseguridad alcaldía por alcaldía en diciembre de 2019 y en diciembre del 2024. Vea usted, los tenemos parejitos para que no tenga usted forma de equivocarse. En el 2019, Benito Juárez tenía una percepción de inseguridad del 51.6%. En el 2024 baja a 20.7%, una disminución muy importante. Vemos el caso de Coajimalpa, que del 46.7% bajó al 40.2%. El caso de la Miguel Hidalgo, de 70.8% de percepción negativa, baja a 40.2%. Vemos el caso, por ejemplo, de Cuauhtémoc, en donde el 80.6% decía en diciembre del 2019 que se sentía inseguro y en diciembre del 2024 bajó al 53.9%. Hay casos que son emblemáticos, como el caso de la delegación, perdón, de la alcaldía Iztapalapa. Es el número 15 en la parte de abajo. En Iztapalapa, en el 2019, 88.3% de sus habitantes decían que se sentían inseguros. 5 años después, en diciembre del 2024, 68.7% de los habitantes de Iztapalapa dice que se sienten inseguros. Es decir, hubo una disminución muy importante. 68, 78, 88, prácticamente 20 puntos disminuyó la percepción de inseguridad en esa delegación de Iztapalapa, donde gobernó Clara Brugada, que ahora es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, con esta medición que vemos en pantalla, es el renglón número 15, vemos que el trabajo de la actual jefa de gobierno, cuando fue jefa de la alcaldía de Iztapalapa, hizo un buen trabajo, pues disminuyó la percepción de inseguridad en la alcaldía de Iztapalapa de 88.3% al 68.7%. Bueno, fue bastante considerable la disminución, 68, 78, 88, casi 20 puntos porcentuales fue la disminución en el índice de inseguridad en Iztapalapa. En Xochimilco fue la delegación, perdón, Xochimilco fue la alcaldía donde hubo menos descenso en la percepción de inseguridad, pero aún así hubo un descenso sensible. Estamos hablando de 11 puntos porcentuales menos en la percepción de inseguridad, del 83% al 72.6%. Esta tabla, la tabla que está en la diapositiva número 17, es el reflejo más concreto de que el trabajo que Claudia Sheinbaum hizo en la Ciudad de México en el ámbito de la inseguridad lo mide aquí el INEGI con porcentajes de descenso muy sensibles y notables entre el 2019 y el 2024. En 5 años, una caída muy clara en la percepción de inseguridad de los habitantes de la Ciudad de México. Otra entidad con índices de percepción de inseguridad razonablemente bajos y estables es el Estado de Nuevo León. Como comentábamos hace un momento, San Pedro Garza García aparece con los índices más bajos de percepción de inseguridad de todo el país desde el 2019. Y le siguen San Nicolás de los Garza y Apodaca. También son muy razonables los índices de inseguridad que reflejan Santa Catarina, General Escobedo y Guadalupe, donde la situación se ha complicado, y donde la situación se ha complicado es en el estado de Guanajuato, pues los índices de percepción de inseguridad en diciembre del 2024 son muy altos.
66.4% en la ciudad de Guanajuato, 80.8% en León y 84.5% en Irapuato. Miren, vámonos a la diapositiva número 19. Aquí están los datos que ilustran lo que les digo con toda claridad. En diciembre del 2019, en la zona metropolitana de Monterrey, diciembre de 2024, zona metropolitana de Monterrey. Vean ustedes, por ejemplo, en el 19 en San Pedro Garza García, 18.9% de percepción de inseguridad y baja a 14% en diciembre del 24. En San Nicolás de los Garza, 31.7% en el 19 y baja también a 28.6% en el 2024. Apodaca, Nuevo León también tiene un descenso muy importante en la percepción de inseguridad del 51% en 2019 al 33.4% en el 2024. En Santa Catarina, en General Escobedo, en Guadalupe, las disminuciones son menores. Bueno, incluso en Escobedo sube un puntito. En el caso de Guadalupe baja 5 puntos, pero en general, la situación que reflejan estos municipios de la zona metropolitana de Monterrey es que o están estables o han bajado sus índices de percepción de inseguridad de manera significativa. Creo que lo que podemos rescatar de Nuevo León es que ha sido muy estable y en estándares razonablemente modestos de la percepción de inseguridad. El más alto rango es el 55% que registró el municipio de Guadalupe, Nuevo León, en el 2019 y de ahí para abajo. Pero ha sido muy estable el clima en Nuevo León. Sí hay inseguridad, hay gente que percibe, por ejemplo, 51% en Apodaca, 55% en Guadalupe, que percibe la gente que hay inseguridad, pero no son rangos tan altos como los promedios que vimos que corresponden a toda la República. Veíamos en la primera diapositiva que les mostramos que la media, el promedio de percepción de inseguridad en el país en el 2024 es de 61.7%. 61.7%. En todos los casos, como lo vemos en la diapositiva 19, Nuevo León está por debajo de la media nacional en la percepción de inseguridad. Donde se ha empezado a complicar la inseguridad es, como todos sabemos, en el estado de Guanajuato. También en la parte baja de la diapositiva 19 vemos el caso de Guanajuato, con 83.5% en el 2019 y 66.4% en el 2024. Hay un descenso sensible, pero en León se mantiene del 80.1% en el 80.8%. Irapuato, Guanajuato no tiene registro en el 2019, pero en el 2024 marca 84.5%. Otro asunto, otro estado que hay que revisar y que es interesante es el estado de Jalisco. Lo vemos en la diapositiva número 22. En la diapositiva número 22 vemos, por ejemplo, que entre el 19 y el 24 hubo un descenso en la percepción de inseguridad en Zapopan. También lo hubo muy notable en Tonalá. Igual disminuyó la percepción de inseguridad en Tlaquepaque. En Tlajomulco de Zúñiga, donde gobierna Movimiento Ciudadano desde el 2010, también hubo un descenso del 80.5 al 67.6%. En Puerto Vallarta, donde han gobernado Movimiento Ciudadano y Morena, se mantiene razonablemente estable, un índice de percepción de inseguridad de 34.2% en el 19 y de 30.5% en el 2024. El caso que llama la atención en Jalisco es el caso de Guadalajara. ¿Por qué? Porque en el 2019 Guadalajara registraba un 82.3% de percepción de inseguridad que se mantiene en 82.9% en diciembre del 2024. ¿Y por qué llama la atención? Porque Enrique Alfaro
Fue alcalde de Guadalajara del 2015 al 2018 y después fue gobernador 6 años, del 18 al 24. Y también el actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemos, que acaba de entrar en diciembre, fue presidente municipal de Guadalajara del 2021 al 2024. Y como vemos en la diapositiva 22, Guadalajara es el único municipio de Jalisco donde no ha bajado la percepción de inseguridad en los últimos 5 años, a pesar de que pasaron por ahí dos políticos que ahora son, que uno ya fue gobernador y el otro es gobernador en funciones. Y bueno, los números son fríos y reflejan la realidad que la gente percibe y de acuerdo con las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la sensación de inseguridad en el país bajó 11 puntos porcentuales en los últimos 5 años. Y con esto concluimos puntos y comas. Gracias por su gentil atención. Buenas noches. Descansen ustedes.